Espérate, aquí. Buenos a todos. Estoy aquí con Jorge Ibáñez de Telmegen. Es un gusto para mí compartir este rato donde vamos a hablar sobre la importancia que tiene el test de DNA en saliva para tanto el personal de salud, médicos, nutricionistas, genetistas, como para los usuarios en distintas áreas que seguramente tendrán la oportunidad de tener unos resultados. Entonces, Jorge, bienvenido, preséntate. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes. Me llamo Jorge Ibáñez. Soy el Sales Manager de Telmillén, empresa que se dedica desde hace unos 10 años a los análisis genéticos. Y en este ratio vamos a hablar un poco acerca de los beneficios que tiene realizarse un test genético, tanto a corto plazo como a largo, tanto para los usuarios como a los profesionales sanitarios que van a poder obtener toda esta información de cara a llevar una guía a sus futuros pacientes. Bueno, entonces empecemos. ¿Cómo, cuando una persona del común y corriente, siente la necesidad de hacerse un test genético de DNA en saliva? Genial. En primer lugar, una persona debería intentar realizarse un test genético cuanto antes. De esta forma puede empezar a una edad temprana a hacer esa transición de conocerse internamente, porque claro, tanto es importante nuestra salud externa que reflejamos como la que llevamos interna en nuestros genes. Pues cuanto antes sepamos esta información, qué mutaciones podemos tener en nuestro ADN, podemos seguir unas guías de estilo de vida o X recomendaciones para encender, apagar ciertos genes y que nuestro estilo de vida sea el mejor posible, ¿no? Entonces, cuanto antes podemos dar ese cambio. Y cambiar un poco el chip en las enfermedades de la curación a la prevención, ¿no? Anticiparnos un poco a ellas y qué podemos hacer al respecto. Eso es bien importante porque ahora la tendencia pues de la salud es prevención, ¿cierto? Si yo tengo Correcto. ese gen, yo ya sé la posibilidad de tener tal y tal condición, entonces, ¿cómo me hago exámenes para detectarlo? ¿Cómo cambio mis hábitos para mejorar esto? ¿Cierto? Correcto. Es una Y posición de avanzar y partir con un poco de ventaja en esta carrera. bueno, y dime cómo digamos, aquí en Aval Laboratorio, en Medellín, podemos darles el kit para hacerse la prueba de DNA en saliva, que nosotros la llamamos infogenética, porque tiene toda esta información genética. Ese kit que contiene, cuéntame como para que los usuarios y el personal de salud sepan muy bien qué trae el kit, cómo se toma la muestra y ya después cómo Genial, se envía. perfecto. El kit es un kit muy simple, consiste únicamente de una torunda seca en la cual nosotros hacemos un frotis en el interior de las mejillas durante unos 30 segundos con una serie de prevenciones de no haber bebido, no haber fumado ni en los últimos 30 minutos, una hora aproximadamente, y después introducimos ese bastoncillo en una bolsita conservante. Con esto únicamente y siguiendo las instrucciones que tiene el QR, la toma de muestra ya estaría realizada y los pacientes o los clientes lo pueden obtener tanto en laboratorios, que pues ahí ya la forma que tengáis de distribuir en la propia clínica, lo pueden distribuir online, etcétera. Pero muy simple, un frotis en el interior de las mejillas y con eso ya tendríamos la toma de muestra para poder procesarla. Y el resultado, como es un DNA, se demora un cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, más o menos 5 a 6 semanas. Correcto. Una vez obtenemos la muestra, tenemos que hacer todo el procesamiento de laboratorio, de extraer el ADN, secuenciar lo que sería toda la información genética y después, a partir de programas informáticos y nuestros profesionales en bioinformática, filtrar todos esos resultados y ya en unas 5 o 6 semanas se obtienen los resultados a través de una plataforma muy orientativa.
Bueno, y aquí, digamos, viene la parte, digamos, súper valiosa que tiene este test, porque solamente con esta muestra de saliva nosotros vamos a tener un montón de información que es de tanto de la parte genética de enfermedades genéticas, ¿cierto? Como vulnerabilidades genéticas y condiciones pues de salud, como condiciones hereditarias, como la farmacocinética, que sería qué tanto metabolizo yo ciertos fármacos, que es muy útil para muchas enfermedades. También están los riesgos de adicciones, ¿cierto? Ujú, correcto. Y está la ancestralidad. Entonces, empecemos una por una, como para que nos vayas contando y cómo se va actualizando también la plataforma, que una vez uno se tome el test, se va actualizando de la biblioteca. Cuéntanos de eso. Correcto. Empezamos por lo último. Cierto, como bien has dicho, Verónica, una vez nos tomamos el test, como el laboratorio ha secuenciado todo el material genético y nosotros en Telmien tenemos esa información, realizamos actualizaciones periódicas, cada medio año aproximadamente. Pues sin la necesidad de realizar una nueva toma de muestra, los usuarios podrán ver los nuevos ítems, las nuevas enfermedades, los nuevos rasgos que vamos añadiendo a la plataforma de forma gratuita. Es decir, con un único examen, si nos hacemos el examen en marzo de 2025, como es hasta ahora, durante el año 26, 27, etcétera, se irán añadiendo nuevos ítems y se actualizarán los actuales y los usuarios podrán verlos sin ningún tipo de problema accediendo a la plataforma. Ujú. Entonces, para ver los bloques uno a uno de forma resumida, como bien has dicho, tenemos en primer lugar enfermedades complejas, vulnerabilidad a enfermedades complejas. Estas se componen de genética más ambiente. Están compuestas por más de un gen, como pueden ser los tipos de cáncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson, etc. Al tener una combinación de genética más ambiente, de cara a un tratamiento, a una posible modificación de estilo de vida, podemos ir sorteando y apagar y encender estos genes para intentar postergar su aparición y para lidiar un poco con este tipo de enfermedades desde ya el propio conocimiento. En segundo lugar, tenemos las condiciones hereditarias que dependen únicamente de la genética. Podremos tener la variante presente o ausente. Y es muy importante para saber que podemos transmitir a la descendencia alguna enfermedad que nosotros no estamos sufriendo, pero somos portadores. En tercer lugar, tenemos la farmacogenética, que es saber cómo reaccionamos a los medicamentos. En base a la dosis, podemos ser metabolizadores rápidos o lentos. Y esa misma dosis a dos individuos diferentes pueden afectarle de diferente forma, porque al ser metabolizadores rápidos, enseguida el efecto disminuye y al ser metabolizadores lentos, el medicamento se va quedando en el cuerpo y puede generar cierta toxicidad. En cuarto lugar tenemos rasgos y wellness, que son condiciones como de las adicciones, por ejemplo, los hombres de la calvicie, rendimientos deportivos para deportistas, intolerancias, niveles de colesterol, etcétera. Y por último, la parte de ancestros, donde tenemos en tres generaciones anteriores de dónde proviene nuestro ADN. Y a partir de ahí también podemos saber nuestro linaje paterno y materno. Mm. Bueno, eso es súper, súper importante, pero yo quiero, porque es que es tanta la información que, Mm, por ejemplo, desglosemos como por áreas genial, médicas, ¿cierto? Pues perfecto. digamos, en la parte genética tú puedes tener pues accidentes cerebrovasculares, aneurismas, anginas de pecho, entonces aquí está toda, digamos, todo el capítulo de Correcto. cardiología, como Mm, que amplíanos, digamos, porque uno dice genético y es como una cosa, una bolsa gigante, pero yo ujú. quiero como que todos sepamos qué dice ese resultado. O sea, si yo tengo un antecedente de un accidente cerebrovascular o de un aneurisma de aorta abdominal, ¿cómo me sale ese resultado? Correcto. En base a nuestra genética, por ejemplo, con el área de la cardiología, tenemos el aneurisma de la aorta, por ejemplo, diabetes, también tenemos que puede afectar niveles de colesterol que pueden obstruir las arterias.
y demás. Con esto, en la plataforma, en base a las mutaciones genéticas que tenemos en el ADN, mediante una campana de Gauss se representa el resultado en riesgo bajo, ligeramente bajo, medio, alto o ligeramente alto. En base a estas mutaciones que también obviamente hemos obtenido de nuestros ancestros, en este caso de nuestro padre y de nuestra madre, tenemos una puntuación. Y en base a esta puntuación del 90%, 80%, ya sabemos la predisposición genética que tenemos de sufrir esta enfermedad. Sí que es verdad que está todo en una información en el mismo catálogo, pero se puede ir seccionando en cardiología, en neurología y todo este tipo de especialidades. En oncología, porque también está Correcto, también el riesgo de cáncer colorectal, de endometrio, de páncreas, de próstata, de pulmón, de tiroides, o sea, correcto, tiene eso es. incluso cáncer de piel, ¿cierto? Sí. Y hay otras que son, digamos, de eso para oncología, cardiología, neurología, pero también está para psiquiatría, Ujú. que está también todos los rasgos de depresión, de esquizofrenia, de ansiedad, como tú decías anteriormente, pues de un Alzheimer o de una enfermedad de Parkinson, en una esclerosis múltiple, que uno dice, bueno, mi papá la tiene o mi tía la tiene, ¿yo qué riesgo voy a tener? Entonces, digamos que ahí te dice los riesgos, es como en un semáforo, ¿cierto? Te, Correcto, te eso va te es. va dando, te va dando el riesgo que tú tienes. Y también, digamos, háblame bastante que hay aquí hay mucha demanda del deporte, pues la gente Ujú. tiene mucha conciencia de tener buenos hábitos y tener una buena actividad física y hacen también unos deportes extremos, porque pues entonces si es el de la bicicleta no sé cuántos kilómetros al Ajá. día, el que se entrena para una maratón, el que se entrena para una triatlón, un Ironman. Entonces también esas personas tienen que tener mucho cuidado con su salud, pues porque están llevando el cuerpo a un tope. Entonces, cuéntanos también esa parte para los deportistas. Correcto. En esta parte de wellness, como bien has dicho, de deportes extremos, tenemos un ítem que nos resume qué tipo de deportista somos, de explosividad o de fondo. En este caso, en función de nuestras fibras cortas o largas, tenemos más predisposición de tener un mayor rendimiento en un deporte explosivo, como puede ser una carrera a 100 metros, halterofilia, etcétera, o poder ser de fondo, como puede ser maratón, Ironman, ciclismo. Entonces, ya partiendo de esta base de análisis genético, ya podemos saber hasta qué punto podemos explotar esa actividad o qué buenos podemos llegar a ser. Además de ello, tenemos comparación de rendimiento deportivo con la cafeína. ¿Cómo nos afecta esa cafeína si realmente nos incrementa ese rendimiento deportivo de cara a la recuperación muscular en fase uno o en fase 2, lo que se conoce como las agujetas del dolor post-ejercicio? ¿Cuánto tarda nuestro cuerpo en recuperarse de ese estrés sometido al cuerpo? Y algunos ítems relacionados, como puede ser la acumulación de grasa visceral, de cara, pues, por ejemplo, a un tipo de deportista pues, culturismo, como podría ser cómo se nos reparte esa grasa. De cara a los cortes, es muy importante saber, bueno, el porcentaje de grasa que podemos obtener en base a esto, ¿no? Se nos almacena más en la zona abdominal, en la zona caderosa, etcétera, ¿no? Pues todos estos ítems sí que nos ayudan a saber cómo podemos rendir y en qué deportes podemos explotar mejor nuestra condición física. Eso es pues muy importante porque la verdad no todos los cuerpos son para todos los deportes, ni Correcto, eso es. tampoco, y también todo tú lo necesitas hacer gradualmente y también tener conciencia de cuál es tu DNA para realizarlo. Entonces aquí también te ayuda, ¿cierto? Eso es, correcto. También hay otras áreas que son importantes, que es, por ejemplo, la ginecología, porque también te dice el riesgo de osteoporosis, de síndrome de ovario poliquístico. Ujú. Están las otras áreas de dermatología, por ejemplo, psoriasis
o para los alergólogos la rinitis, para los oftalmólogos el queratocono, ¿cierto? O sea, el vitiligo, o sea, Ujú. te amplía y te dice un montón de información que es súper importante pues para todas las especialidades, ¿cierto? Correcto, eso es. Y ahora, por ejemplo, ya que has nombrado la dermatología, de las últimas actualizaciones que realizamos, nos centramos más en la dermatología, como puede ser el envejecimiento facial que tenemos, la posibilidad de acné que podemos tener, el envejecimiento epigenético, ¿no? En este caso, qué edad tengo y qué edad representa mi metabolismo, pues todo este tipo de ítem, ¿no? O sea que sí que vamos un poco actualizándonos al día y en base a peticiones y lo que vemos que hay mayor interés, intentar incluir ese tipo de conocimiento en el estudio. Qué maravilla. Sí, porque también está toda la parte de la industria de la estética, Correcto, eso es. ¿cierto? Y también de la estética del well-being, de estar Mm. bien a los 50, a los 60, a los 70. Entonces también ahí qué Correcto. genética tienes, qué maravilla eso. Y cuéntame, por ejemplo, en la parte que se llama wellness. ¿Qué más se explica ahí? Vale, en la parte de wellness también explicamos las intolerancias alimenticias que podemos tener, como puede ser a la lactosa, a la histamina, niveles de colesterol, que también son importantes de cara a cómo gestionaremos nuestra alimentación, bueno, presente y futura. Y, y también tenemos, por ejemplo, ítems nutritivos como preferencia por lo dulce, ¿no? Algún antojo que nos entra a medianoche o ¿a qué se debe? Pues realmente está genéticamente demostrado que podemos tener más preferencia por alimentos dulces versus los salados, ¿no? Entonces, siendo conscientes de ello, podemos luchar un poco más contra la tentación de, bueno, de la mejor nutrición posible para nuestra salud. Ya, eso también es muy importante porque son como, pues digamos, las personalidades. Y uno Correcto. dice cómo en la parte psicológica y en la parte psiquiátrica también cómo te ayuda digamos, los picky eaters que que comen muy selectivo o los que comen sin tener hambre. Eso Entonces, es, correcto. muy También importante. niveles de vitaminas, por ejemplo, importantes que cada vez vemos que tenemos más déficit debido a la alimentación, que cada vez son alimentos procesados o la ganadería y la agricultura se conserva de forma intensiva, los pastos ya no comen de forma natural, por ejemplo, en la B12 suele haber un déficit, ¿no? Pues también intentamos desde Telmillén, ¿no? ¿Qué base genética tenemos de cara a la posible metabolización de estas vitaminas si necesitamos un poco de suplementación o no en ese aspecto? Exacto. Y lo que tú decías del rendimiento muscular y también esa parte de daño muscular inducido por el ejercicio, porque también Eso es, entonces son personas que se lesionan y se lesionan o que tienen unos dolores que no se quitan y correcto. no. Tendinopatías, por ejemplo, enseguida, pues mucho esfuerzo, los codos o las rodillas, molestias, inflamación de tendones, también tenemos un riesgo alto, medio, bajo en función de este tipo de ítem. Y sobre todo, por ejemplo, que vayan al fisioterapeuta Correcto. o al ortopedista y que no mejoren. Entonces ahí también se ve, pues, si hay un daño, pues, el riesgo que tienes para un daño muscular o sí, Exacto. cierto, es, Correcto. es, es, es muy importante. Sí, a la Y necesidad de calentar bien el cuerpo antes, intentar adaptar lo máximo posible, tanto antes como después en la recuperación. bueno, y en los rasgos personales también está, tú decías lo de la alopecia y también está, incluso sale la habilidad cognitiva, Correcto. ¿cierto? La manera de dormir, las horas de sueño que Ujú. necesitas, o si tienes problemas pues de insomnio, ¿cierto? Correcto. Si vas Sí. a tener menopausia precoz, digamos, la parte la posibilidad de roncar o Mm. la posibilidad incluso de tener, pues de tener el portador del pelirrojo, pues son muchas cosas también
que salen, que te ayuda incluso para la lateralidad, si es derecho o Claro, izquierdo, también correcto. todo Sí, eso, son todo eso. rasgos que hemos incluido en este bloque que no catalogamos como enfermedades ni Sino como, como rasgo de salud. Están como un poco ahí a mitad, pero bueno, la calvicie podría catalogarse como una enfermedad. Al final, sí, la calvicie andropogénica y demás, la menopausia precoz, es interesante de cara a la mujer a la hora de tener hijos, en qué baremo de edad debería iniciar, ¿no? Esta búsqueda, porque podemos tener una menopausia precoz y por tanto tener menos posibilidades conforme avance el tiempo de tener descendencia. sí, para no esperar hasta después de los 35 Correcto, por años, ejemplo. sí, exacto. Bueno, y ahora, digamos, de la farmacocinética, me preguntan mucho los psiquiatras, los neurólogos, Ujú. porque hay depresiones que no se controlan, pues, o sea, como resistentes al tratamiento, que Claro. tienen muchos efectos secundarios. Está también la parte para la diabetes, está Ujú. la parte, pues, digamos, incluso está para los antiácidos, ¿cierto? Ujú. Para las Correcto. gastritis o las úlceras, que entonces, cuéntame ahí, por ejemplo, pues está fármacos que se usan bastante como atomoxetina, atorvastatina, carbamazepina, celecoxib, o sea, fenitoína, fentanilo, furosemida, risperidona, ibuprofeno, o sea, es una cantidad de fármacos, pero cuéntame, cuando el resultado dice dosificación y eficacia, ¿eso Correcto. cómo se interpreta? Eso es. Al final, fármacos tenemos de varias especialidades, como para cardiología, antidepresivos, de psicóticos, etcétera, ¿no? Nos basamos en tres premisas: la dosificación, las reacciones adversas y la eficacia. Entonces, en base a estos tres ítems, podemos ser metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos. ¿Esto en qué se traduce? Si soy metabolizador rápido, si somos metabolizadores rápidos, nuestro organismo metaboliza y procesa el medicamento de una forma muy rápida, con lo que el efecto que nos produce en el cuerpo es correcto, pero se elimina rápido, con lo que la dosis realmente es la correcta, pero igual en lugar de administrarse cada 8 horas, por ejemplo, tendría que administrarse cada menos, cada 6, porque nuestro cuerpo enseguida metaboliza muy rápido este medicamento. De forma contraria, si somos metabolizadores lentos, que es bastante más peligroso en el sentido de las antidepresiones, nuestro cuerpo va reteniendo esa parte del medicamento y no le da tiempo a expulsarlo con la frecuencia que se le introduce. Entonces, poco a poco podemos tener una intoxicación interna de este medicamento que nos provoca reacciones adversas, que por ejemplo en el caso de antidepresivos puede ocasionar rebotes y es bastante peligroso. Porque poco a Ujú. poco nos estamos nutriendo de una intoxicación, porque si nuestro organismo tarda 10 horas en eliminar un medicamento y cuando pasan 8 horas introducimos la dosis, vamos sumando poco a poco mini dosis que el cuerpo satura y no es capaz de eliminar a tiempo. Eso es súper importante porque mira que ahí también no es como una receta que, tómese 100 miligramos cada 8 horas, ¿no? Porque es que Correcto, según la genética, tú necesitas una dosis diferente, un horario diferente, incluso puedes tener resistencia a algunos, entonces correcto. O sea, se suele no. medir en base a peso, edad aproximadamente, pero claro, dos personas de 50 años, de 60 kilos, pueden tener condiciones totalmente diferentes. Una está en un déficit calórico y ser delgada, y otra al revés, comer muchísimo y no engordar. Y al final, ese metabolizador rápido de una persona puede ser un metabolizador lento, y la misma dosis puede generar diferentes efectos en un paciente u otro. O la típica pregunta de: ¿este antiinflamatorio no me sienta bien o no me hace nada, pero este sí? Puede ser que en la cadena metabólica del proceso de ese medicamento algún citocromo no funcione bien o esté mutado y se corte y el medicamento no actúe de la forma adecuada. No, y hay mucho, digamos,
aquí en Colombia se venden mucho los medicamentos sin control médico, ¿cierto? Sin Ujú. fórmula médica. Entonces la gente toma antiinflamatorios, toma antibióticos, se toma las dosis que no son por el tiempo que Claro, no son y crean resistencias también. eso es. La parte de Y, antibióticos es y, bastante peligroso el tema de acortar los tiempos. Puede crear y, resistencia. Y sobre todo las reacciones adversas también, o sea, hay muchos antiinflamatorios que te pueden dar aumento de las enzimas hepáticas y te puede llevar pues a un daño hepático, o sea, hay que tener, digamos, conciencia de evitar la automedicación y segundo, saber, sobre todo, digamos, si tú tienes una condición y no estás teniendo el control adecuado para tu depresión o para tu gastritis o para tu diabetes o tu hipertiroidismo, pues buscar que de pronto es que tu metabolismo farmacocinético para ese medicamento es diferente. Correcto, eso es. ¿Cuál es la causa y qué opciones barajar? Simplemente igual con el mismo medicamento, es cambiar la dosis, los tiempos o realmente hay que cambiar de medicamento porque ese medicamento no está funcionando. Pero saber Ajá, un por qué esto puede ocurrir. claro, claro, eso a mí me parece que esto es como de los grandes avances de principios de siglo, pues llevamos Correcto, 25 años de este siglo, pero ese avance me parece que es muy personalizado y mucho costo efectivo, porque entonces tú empiezas a comprar un medicamento, el tiempo que implica esperar que tú te mejores, o sea, ese desgaste también eso es. de tu día a día, pero sabiendo esto, se te acorta el efecto deseado pues, para poder corregir tu condición. Eso es. Y eso hablando de medicamentos en su formato único para personas mayores que ya están polimedicadas, que puede incluso haber interacciones entre estos medicamentos. De modo que ahí el, el profesional médico tiene gran importancia de cara a saber qué tipo de medicamento se tiene que combinar con qué para que no pierda efecto, no se multiplique el anterior, ¿no? Jugar ahí con un poco porque sí que puede haber interacciones y reacciones cruzadas entre los medicamentos que se toman. Claro, es súper importante eso, como esa reacción cruzada, esa toxicidad que puede haber, Correcto, o que se disminuya la acción, o que se exacerbe la acción, ¿cierto? eso Toda es. esa parte. Bueno, Jorge, y cuéntanos lo de la ancestralidad, o sea, para qué te sirve a ti o para qué nos sirve a todos saber de dónde venimos? Genial, pues en primer lugar, no siempre es interesante no saber nuestro linaje ancestral, ¿no? De dónde venimos, si partimos de familia inmigrante, emigrante, en base a qué civilizaciones han pasado por nuestra ciudad natal o por nuestro país natal, en base a esta curiosidad. Posteriormente a ello, si esto se relaciona con algunas condiciones que podemos tener físicamente, que se pueden ver en base a estas poblaciones o estas etnias que han ido poblando el mundo y con esta globalización, pues cada vez vamos moviéndonos de un sitio a otro y las raíces no están tan asentadas como anteriormente. Y por otra parte, ¿de dónde venimos? De nuestros padres, madres biológicos, en base a esto. ¿No puede servir también como una especie de prueba de paternidad? Con respecto a notario. No sería del todo válida porque realmente el test no sabemos quién se lo ha hecho, pero sí que podemos tener conciencia de, si nos preguntan, pues una familia entera se ha hecho el test y ella afirma que sí, correcto. Hijo, hija, padre y madre se han hecho el test. Y ahí podemos ver la relación entre ellos en base al ADN común. Y podemos tener familiares hasta sexto, séptimo grado. O sea, padres, madres, hijos, primos, primos segundos, bueno, estirando, estirando, estirando. Maravilloso. Sí, porque también para las personas adoptadas, buscar Correcto. su ADN biológico, pues lo guía de qué región es, ¿cierto? Eso compartiríamos la base dentro de toda nuestra base de Telmillén y si tanto hija como madre en otra ciudad se ha hecho el test, pues podrían realizar el match de que comparten ADN. Ajá, sí, que eso pues digamos, maravilloso porque te dice,
pues desde Europa del Este, Europa Central, Europa del Norte, las Islas Británicas, Italia, los Correcto, más de 50 judíos. etnias divididas por regiones en base a las poblaciones, ¿no? Y eso sí que cada vez vamos avanzando, vamos focalizando un poco más y dividiendo por regiones o países. Por regiones y países. Sí, eso me parece también maravilloso para enfermedades, por ejemplo, porque tú también puedes Correcto, decir, enfermedad celíaca se da más en tal persona, eso es. ictiosis se da Cor- más en tal etnia, Correcto, ¿cierto? por ejemplo, salió un estudio en base a farmacogenética del Nolotil, que es un medicamento que a la población nórdica de Europa tiene una mutación en su ADN que le genera que puede tener ciertos grados de mortalidad, mientras que a la parte mediterránea no. Entonces había una lucha de, tenemos que prescribir este medicamento, no, en qué situaciones. No, pues por Ajá. ejemplo, como cada vez el mundo está más globalizado y vamos viviendo, vamos viajando, etcétera, puede haber ahí un tipo de prescripción no adecuada de un medicamento, en base a que no sabemos la ancestralidad. Ya, sí, qué importante pues saber todo eso y digamos para buscar también si yo tengo ese rasgo, pues como te decía, por ejemplo, una ictiosis o una enfermedad celíaca o una, Correcto, ¿cierto? Se eso ve es. más Hay poblaciones más comunes o con más tendencia a. exactamente. Bueno, yo creo que hemos como rastreado todos los temas. ¿Qué más tienes como que se nos haya quedado en el tintero digamos, si un paciente, si un usuario se lo hace y le lleva Ujú. ese resultado a un médico o a un nutricionista o un nutriólogo, em, ¿qué, digamos, qué directrices le das tú? Porque muchas veces es como esa sensación de inseguridad de que me llegó este Mm. resultado tan infinito de cosas, ¿yo por Claro, dónde empiezo? Entonces, como, ¿qué guías darías tú para saber interpretar esos resultados? correcto. Lo primero es tener el interés, ¿no? De cambiar ese chip de la curación a la prevención. Saber que nos podemos adelantar a las cosas, que esto puede ocasionar un ahorro de tiempo tanto a los profesionales como a nosotros mismos, de cara a saber en qué dirección podemos ir. Y como en nuestro test sí que tenemos muy claro los riesgos alto, medio, bajo, centrarse primero en los riesgos más elevados. Intentar contactar con un profesional que dé una guía y unas pautas, porque últimamente estamos buscando mucho en Internet y quizás no sean, hay muchas fake news y no sea la mejor opción, ¿no? De autodiagnosticarse o autotratarse, sin intentar compaginar con la ayuda de un profesional, empezando por las partes de riesgos altos y de ligeramente altos, y en base a ahí, pues moldear un estilo de vida que sea compatible, que tenga adherencia, ¿correcto? Porque si es un cambio muy radical de lo que estamos acostumbrados, enseguida lo perderemos, y ir chequeando, ¿no? Este tipo de resultados conforme. No es lo mismo realizarse un test genético con a lo mejor 20 y pocos años que con 30 y algo, 40, 50, donde las revisiones pueden ser más periódicas en una edad ya más adulta. Ujú, maravilloso. Digamos, ¿a qué especialidades médicas está haciendo esto como de mayor acogida? La mayor acogida son a medicina general, a clínicas donde se diagnostica todo, después las que hemos comentado de cardiología, neurología, oncología, son las pediatría, muy importante también, de cara a, bueno, pues desde pequeñitos ya podemos ir gestionando, ¿no? Todo este tipo de estilo de vida para inculcarlo en el niño, que es mucho más fácil que siga, ¿no? En esta educación. Son las especialidades más potentes, dermatología también, son las especialidades más potentes a las que se puede orientar el producto. Nutrición, Dermatología, nutricionistas también, por ejemplo. nutrición, los deportólogos. Exacto, correcto. lo- Todo lo que incumbe el ámbito de nutrición y deporte es un ámbito que está muy, bueno, que hay muchísima información al respecto en este test y que puede dar un giro, ¿no? Pues a los tipos de entrenamiento que tenemos que realizar, a la nutrición para rendir más, etcétera. Ujú, ya.
Bueno, yo creo que aquí salieron, digamos, muchas respuestas Mm. a las dudas de los usuarios o del personal de salud, que a veces se siente incómodo con saber, pero yo creo que validemos como concluyamos, es un test que se hace en saliva. El resultado se demora 6 semanas aproximadamente, pero quedan los datos en esta plataforma. Y Correcto, cada vez que cada 6 meses se va actualizando y se van poniendo nuevas condiciones los datos tuyos se ven actualizados ahí. O sea, es un test que se hace una vez y que se renueva permanentemente, lo cual es fantástico. eso es, Y, correcto. y lo otro es que es un test que te da, digamos, toda la parte de enfermedades genéticas, enfermedades heredadas monogenéticas, todo lo de lo farmacocinética, todo lo de bienestar y well-being o de rasgos de personalidad y cómo reaccionamos pues al sueño o a la cafeína. Y también todo lo de la ancestralidad, que es bien importante. Pues yo creo que esto lo deberíamos tener todos, que es como un Eso es. pasaporte, como un Correcto, es pasaporte. una fantástica herramienta a la que podemos consultar y saber el porqué, ¿no? De las cosas que nos están sucediendo y que no entendemos, o el porqué de las cosas que nos pueden suceder en el futuro, ¿no? Yo veo que es una herramienta muy útil que nos tiene que acompañar a lo largo de la vida, porque sí que es verdad que muchas veces nos queremos pues vestir súper bien, tener la piel perfecta, tener una imagen externa genial, pero la interna la perdemos y realmente es lo que nos va a sacar la imagen de fuera, ¿no? Con esta herramienta sí que nos ayuda mucho a potenciar este aspecto y no tener miedo a los resultados, sino que al final va a ser una herramienta que podemos utilizar y llevar de la mano para mejorar nuestro estilo de vida. Así es. Y entonces lo pueden conseguir en Aval Laboratorio, nos pueden llamar Correcto, para la información, les mandamos el kit e incluso pues podemos ayudarles también a interpretar los resultados si tienen alguna pregunta, pero en realidad es una visualización muy clara porque es como decía, como un semáforo y te va correcto, diciendo los riesgos y te va explicando según los genes analizados también. O sea, es una información científica 100%. correcto. Eso es. De la mano de Ava Laboratorio se puede obtener el test como distribuidor y representación de Telmillén en Colombia y con un equipo de médicos genial que llevarán el paso a paso del paciente sin ningún tipo de duda. Ay, bueno, Jorge, te agradezco mucho. Un abrazo, que estés A muy ti, Verónica, bien. Hasta igualmente. luego. Chao. Chao. Ya.